conferencia. Presentamos a la ingeniera Angélica Antolínez Esquivel. Ella es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia con especialización tecnológica en gestión integral para el uso racional y eficiente de la energía en las organizaciones y actualmente cursa una maestría en ingeniería ambiental. Desde 2007 trabaja como consultora de la Unidad Técnica de Ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, apoyando la implementación del Protocolo de Montreal en Colombia, principalmente en los sectores de extinción de incendios, usos emisivos de sustancias agotadoras de ozono y en los proyectos de formación y certificación para el sector de refrigeración y acondicionamiento de aire. Angélica, bienvenida. Adelante con tu presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar tan temprano conectados con nosotros. Gracias a ANRACI por organizar este seminario. En nombre de la Unidad Técnica Ozono les doy pues la bienvenida a esta charla y quisiéramos entonces aprovechar en el día de hoy para presentarles el Manual de Buenas Prácticas Ambientales para el Uso de Extintores con HCFC 123 en Colombia. Este es una publicación que se sacó con la colaboración de varias consultorías, varios expertos del sector, que tiene como propósito ayudar a las empresas de este sector a que podamos dejar de emitir estas sustancias agotadoras de ozono a la atmósfera, contribuir al cuidado de nuestra capa de ozono, contribuir a disminuir las emisiones de gases que son de efecto invernadero, y apoyar pues el trabajo de las empresas de este sector para mejorar nuestras prácticas ambientales. La charla digamos que está dividida en 3 espacios. El primero es hablar brevemente del uso de estas sustancias agotadoras de ozono y los HFCs en el sector de extinción de incendios. Ya la semana pasada en la primera sesión se vio un poco sobre este tema. Vamos como a hacer un breve repaso de cuáles son estas sustancias. Luego ya una parte fundamental que es ver el contenido y explicar de qué trata esta parte de las buenas prácticas ambientales para el mantenimiento y recarga de los extintores portátiles con HCFC 123, y una tercera parte acerca de la gestión ambiental de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal. Entonces empecemos con cuáles son estas sustancias agotadoras de ozono y los HFCs que se usan en el sector de extinción de incendios. Habíamos visto la semana pasada que en general en el sector de extinción de incendios, como agentes extintores, se utilizan halones, los hidroclorofluorocarbonos o HCFCs, se utilizan los hidrofluorocarbonos o HFCs, otros agentes halogenados como los perfluorocarbonos, los fluoroyodocarbonos y también tecnologías alternativas que no contienen halógenos, que no tienen ni cloro ni flúor. En el mercado global en general, para lo que es los sistemas de inundación total, se utilizan principalmente en los últimos años el HFC 227A con un 47%, el FK5112 con un 40%, esta sustancia se conoce como, con el nombre comercial del NOEC, y ya en el 10% se utilizan sustancias, digamos, que no son ni halogenadas, que no contienen floro ni cloro. Y en extintores portátiles, en realidad el mercado mundial está principalmente usando sustancias que no contienen ni cloro ni flúor. Entonces aquí tenemos sustancias que no generan daño en la capa de ozono y que no son gases de efecto invernadero. Y en menor medida se está utilizando el HFC 236FA y la mezcla B de los HCFCs, que contiene un porcentaje de HCFC 123, pero no HCFC 123 puro. ¿Por qué hablamos de estas sustancias? Ya lo vimos en la sesión pasada. Estas sustancias, los CFCs, los HCFCs y los HFCs, tienen un impacto ambiental. Los CFCs y los HCFCs generan daño en la capa de ozono. Cuando se liberan a la atmósfera pueden liberar moléculas de cloro que van a reaccionar con el ozono, disminuyendo la concentración del ozono estratosférico, y de esa forma afectan la capa de ozono. Y los HFCs hidrofluorocarbonos ya no dañan la capa de ozono, pero generan calentamiento global. Entonces, por ese tema tenemos que tenerlas en cuenta para pues, aprender sobre estas sustancias y poder disminuir el impacto ambiental.
En esta tabla queremos entonces presentarles como un resumen de los agentes extintores halogenados que hemos encontrado que se usan en Colombia. En Colombia se usa principalmente el HCFC 123 en los extintores portátiles. Aquí les mostramos el potencial de agotamiento de ozono en esta columna y en esta columna el potencial de calentamiento global a 100 años. Entonces, el HCFC 123 tiene un potencial de agotamiento de ozono de 0.02 y un potencial de calentamiento global de 77. Otra sustancia que se usa, pero en muy poca cantidad, es la mezcla que se conoce como el otro nudo, que es la mezcla de HCFCs, mezcla B, que contiene un porcentaje de HCFC 123. Tenemos también el HFC 227A, conocido por ustedes como el FM200, que no daña la capa de ozono porque es un HFC, pero tiene un muy alto potencial de calentamiento global, 3220. Tenemos esto en extintores portátiles, el FM200 se puede utilizar también, hemos encontrado que se utiliza principalmente en extintores portátiles, pero también en algunos sistemas fijos. Aquí en Colombia se está usando el HCFC 141E, pero y ya lo vamos a ver en más detalle, no es una sustancia que haya sido probada como un agente extintor de incendios. Este es un mal uso que no hemos encontrado en ningún otro país y que tiene un problema muy grande que es, adicionalmente no está apagando los incendios, sino que puede avivar incendios en vez de apagarlos. Esta sustancia no es un agente extintor de incendios, es un mal uso que existe en Colombia. Adicionalmente, pues daña la capa de ozono, tiene un potencial de 0.11 de agotamiento de la capa de ozono y un potencial de calentamiento global de 782. También encontramos en Colombia el uso del HFC 236FA, el HFC 125. Estas sustancias no dañan la capa de ozono, pero tienen muy altos potenciales de calentamiento global. Tenemos también el Nobel 1230, una fluorocetona, que tiene, digamos, un muy bajo potencial de agotamiento, un cero potencial, perdón, de agotamiento de ozono y muy bajo potencial de calentamiento global 1. Y hay otras tecnologías alternativas que ya no son halogenadas, como el agua nebulizada y desionizada y el CO2, dióxido de carbono, que no dañan la capa de ozono y no tienen potencial de calentamiento global. En el caso del dióxido de carbono, su potencial de calentamiento global es 1. Tenemos entonces en estas dos gráficas para el año 2018 que en el uso de lo que se estaba importando en Colombia de HCFCs y HFCs, el 89% se usa en el sector de refrigeración y aire acondicionado y apenas un 2% se está usando para el sector de extinción de incendios. Esto pues debido a que ya ha disminuido bastante el uso de los HCFCs en este sector. Y específicamente para el sector de extinción de incendios, aquí tenemos una, digamos, mala noticia, llamémoslo así, y es que estamos usando el 32% de HCFC 123, pero estamos usando un 60% de 141E cuando esta no es una sustancia para extinción de incendios. Volvemos a repetirlo, no es un agente extintor probado, no se debe usar acá. En menor medida se ve acá el uso del HFC 237A, del Nobel 1230, y aquí para este año no se reportaron importaciones del 236, del HFC 236. No significa que se haya dejado de usar en el país, simplemente que para este año no hubo importaciones y pues seguramente había existencias en el país. Igual su uso es bien pequeño. En estas gráficas, entonces, les muestro los resultados de un estudio que se hizo en el año 2017. Logramos identificar a nivel nacional 218 empresas, son pocas empresas, lo sabemos, pero digamos era una primera aproximación al sector, y entrevistar de esas 104 empresas que realizan mantenimiento y recarga de extintores portátiles. Esas empresas principalmente se ubicaron en Bogotá, en Medellín, y en pequeña cantidad en diferentes ciudades como Sincelejo, Barranquilla, Manizales, Cali y Bucaramanga. A esas empresas se les hizo una serie de preguntas muy similar a lo que ustedes han encontrado, los que ya han diligenciado la encuesta a la que se refería Hugo al principio en la bienvenida, y que les pedimos el favor de diligenciar ahora a las empresas que puedan. ¿Cuál es el propósito de esa encuesta? La idea es conocer actualmente
cuáles empresas están realizando mantenimiento y recarga de extintores portátiles con HCFC 123, poder entregarles la publicación que se realizó de buenas prácticas en físico, poder enviárselas con los datos que ustedes nos entreguen y poder empezar también a tener un mejor conocimiento de este sector. Con estas empresas, ¿qué hicimos? Con esta información recolectada en 2017, principalmente queríamos revisar qué estaban utilizando en sustancias. En ese momento encontramos que estaban utilizando en un 84% HCFC 123 y en un 16% HCFC 141B. Digamos que aquí no se trataba de juzgar a nadie, más bien de encontrar dónde se está utilizando y poder llegar a ustedes, a estas empresas y contarles que no se debe usar este 141B y que no apaga los incendios, que no es un agente extintor probado. En ese momento encontramos que se estaban usando 116 toneladas año de HCFC 123 y 22.7 toneladas año de 141B. Como les mostré en la gráfica de las importaciones de 2018, lamentablemente parece que a pesar de las labores de difusión que hemos estado realizando, pues se sigue utilizando en el país ampliamente el 141B cuando no se debe usar. ¿Por qué no se debe usar el 141B? El HCFC 141B no ha sido probado por ninguna empresa como un agente extintor de incendios. Para que un agente extintor pueda ser utilizado, debe haber sido probado, debe estar certificado por alguna entidad como un agente extintor de incendios. Ya, digamos, en la sesión pasada y ahora en las siguientes charlas van a hablar un poco más técnicamente de eso, de la capacidad de extinción que pueda tener ese agente extintor. Eso no está probado para el 141B. No se han realizado las pruebas, no es una sustancia que se haya diseñado para extinguir incendios. Adicionalmente, en la ficha de datos de seguridad, ustedes encuentran que el 141B es un líquido inflamable bajo condiciones específicas, cuyos vapores forman nubes explosivas con el aire. Es decir, que en algunos casos, utilizar esta sustancia lo que puede hacer es avivar un incendio o incluso generar una explosión. Intoxicación aguda. Con el 141B puede llegar a haber una intoxicación aguda. Aquí es bueno decir que todos los agentes halogenados pueden llegar a desprender humos tóxicos debido a que contienen cloro y flúor. Entonces, con las altas temperaturas se descomponen y pueden llegar a desprender humos tóxicos. Para el caso del 141B, los síntomas que acompañan a la intoxicación aguda son ardor en los ojos y piel, nariz y boca, inhalar el fluoruro de hidrógeno, que es el gas que se genera a ciertas temperaturas. Inhalar ese gas durante un cierto tiempo, aunque se encuentre en bajas concentraciones, puede provocar aparición de una enfermedad que se conoce como fluorosis esquelética. El 141B al quemar se produce gases nocivos para el ser humano, como el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorídrico y el cloruro de hidrógeno gaseoso o ácido clorhídrico gaseoso. Puede alterar la actividad eléctrica del corazón, puede causar circulación inadecuada en casos de sobreexposición, falta de suministro de oxígeno al cuerpo. Es tóxico cuando se inhala. Al ser un compuesto cáustico puede lesionar gravemente las vías respiratorias y llegar a producir edemas pulmonares. En el ambiente es una sustancia que agota la capa de ozono. Ya vimos en la tabla anterior que tiene un potencial de agotamiento de ozono de 0.11. Es un gas que produce efecto invernadero, tiene un potencial de calentamiento global de 782 y un tiempo de vida en la atmósfera de 10.8 años. Esta es como la persistencia en la atmósfera después de que es liberado. En Colombia, nosotros, de acuerdo con la resolución 2749 de 2017, tenemos fijadas unas cupos para el consumo de estas sustancias. Esos cupos es para la importación. Entonces aquí vale la pena mostrarles nuevamente algo que se vio en la sesión pasada, y es que a partir del año 2021 nuestro cupo máximo de importación de HCFC 141B es cero, es decir, a partir del próximo año no se puede importar en el país 141B. ¿Por qué? Porque el uso de esta sustancia es como agente para producción de espumas de poliuretano, es un agente espumante. Entonces, nosotros ya hemos realizado unos proyectos con las empresas que hacen producción de espuma de poliuretano, con ellos se han realizado unas reconversiones,
ellos están utilizando o están haciendo pruebas con otras sustancias y lo que hay de 141E en el país en existencia se espera que se utilice solo para producir espumas de poliuretano. Esperamos ya no encontrar 141E en el sector de extinción de incendios. El HCFC 123, por el contrario, si ustedes ven acá en esta tabla, tiene un cupo que está cercano a las 100 toneladas y hasta el 2024 se va a mantener ese cupo de importación y luego empieza a disminuir 2025-2029 a 36 toneladas. Ya para el año 2030 sí prácticamente eliminamos el cupo y solo nos queda una pequeña cantidad disponible entre 2030 y 2040. Esto en cumplimiento del cronograma de eliminación del consumo de estas sustancias que nosotros debemos cumplir por ser parte del protocolo de Montreal. Nosotros estamos en eliminación del consumo de los HCFCs. Aquí entonces eliminamos, digamos, primero el consumo de 141E. Vuelvo e insisto, la idea es que el 141E que entra al país se destine únicamente para la producción de espumas de poliuretano y que para el sector de extinción de incendio sí se utilice el HCFC 123. Esa era, digamos, la primera parte, una introducción sobre las sustancias que se están utilizando en este momento en el país de agentes halogenados. Y ahora sí ya entramos a la parte de la cartilla de buenas prácticas ambientales en el mantenimiento, recarga y uso de extintores portátiles con HCFC 123. Entonces, como les decía en la introducción, esta cartilla pues está destinada principalmente a las empresas que hacen ese mantenimiento y recarga de sus extintores portátiles. La publicación está dividida en 5 partes. La primera es generalidades de la extinción de incendios. La segunda, el impacto ambiental de los agentes extintores halogenados. Entonces encontrarán en más detalle esto que yo les acabo de decir brevemente. La tercera parte habla específicamente del HCFC 123 como agente extintor y las sustancias alternativas. Aquí también encontrarán una descripción un poco más amplia de por qué no usar el HCFC 141B como agente extintor, ya que no es un agente extintor, vuelvo, insisto. La cuarta parte es la más amplia de la cartilla y contiene las buenas prácticas para el mantenimiento y recarga de los extintores portátiles con HCFC 123. Y la quinta parte es una sección, digamos que pequeña, que quisimos incluir de información y recomendaciones para el usuario final. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en estas actividades de sensibilización y en este trabajo con el sector que muchos usuarios finales desconocen también cómo elegir su agente extintor y algo muy importante, desconocen que deberían asesorarse por un experto en el sector para elegir el agente extintor adecuado a los riesgos que manejan en su empresa, en su oficina, de acuerdo con el tipo de materiales que tenga y que puedan causar un incendio. Entonces quisimos incluir una breve información siempre con la recomendación de que se debe ir a consultar con un extintor, con un experto en extinción para que sea esa persona la que les diga exactamente cuál es el agente extintor recomendado para sus usos en su oficina o en su empresa. La cartilla la encuentran en estos 2 enlaces, en la página del Ministerio en Publicaciones, en la parte donde están las publicaciones de la Unidad Técnica Ozono, y en la página de ANRACI también la pueden descargar. Entonces ya entrando, digamos, en materia de la cartilla, vamos a revisar solo la sección 4 que se refiere a las buenas prácticas para el mantenimiento y la recarga de los extintores portátiles con HCFC 123. Esta parte tiene inicialmente unos requisitos para los talleres de recarga y mantenimiento de extintores portátiles como requisitos generales, requisitos mínimos de infraestructura y seguridad, selección y capacitación de personal, unas recomendaciones para hacer selección y capacitación de personal, unas recomendaciones de herramientas y equipos para la recarga y mantenimiento de los extintores portátiles con HCFC 123 y unas recomendaciones de documentación de procedimientos. Después viene la parte de procedimientos de inspección, mantenimiento y recarga de extintores portátiles con HCFC 123, donde van a encontrar un diagrama de flujo y ya los procedimientos, la descripción de los procedimientos de recepción e inspección inicial, de almacenamiento, de mantenimiento, de los tipos de mantenimiento, de almacenamiento final y de entrega al cliente. Yo hago énfasis en que esta cartilla da recomendaciones. En ningún momento esta cartilla pretende
suplir la normatividad nacional que ya exista. Ya en la sesión pasada, el viernes pasado, se habló de las dos NTCs principales, la NTC 2885, que habla del mantenimiento de los extintores portátiles, y la NTC 3808, que habla de los requisitos para los talleres que hacen ese mantenimiento. Las buenas prácticas y las recomendaciones que aparecen en esta cartilla están basadas en estas dos normas técnicas colombianas y también en lo que nos pide nuestro reglamento de sismoresistencia y lo que pide también la reglamentación nacional del sistema de gestión de seguridad y salud para el trabajo. Entonces, la cartilla no pretende suplir, digamos, nada de lo que la norma nacional dice. Lo que pretende es dar una orientación a las empresas de dónde encontrar esa información y una guía de cómo aplicar estas buenas prácticas en el sector. En requisitos generales, entre estos requisitos generales para los talleres que tenemos, inicialmente, pues ser una empresa constituida legalmente y nacionalmente. La idea también para nosotros, así como lo hemos trabajado también con el sector de refrigeración y aire acondicionado, es poder contribuir a la formalización del sector. Sabemos que en estos sectores hay empresas muy pequeñas, sabemos que hay muchas personas naturales, y que a veces pareciera que, digamos que es una salida, voy a decir, fácil, entre comillas, de alguien que aprendió cómo recargar un extintor portátil y hacerlo, digamos, en la salida de las ciudades, en la calle. Pero también, y ya en este acercamiento que hemos tenido con el sector, pues hemos encontrado que esas empresas, esas personas que lo hacen sin conocer cómo se hace ese trabajo bien, muchas veces utilizan sustancias primero que no son agentes extintores. Para los extintores de polvo químico, sé que ustedes encuentran de todo en estos extintores cuando no son bien trabajados, maicena, arena, y en los extintores de agente limpio como el HCFC 123, pues estamos encontrando también que pueden llegar a tener agua, pueden tener otras sustancias que no identificadas, pueden tener thinner y pueden tener HCFC 141E puro o HCFC 123 mezclado con HCFC 141E, pero muchas veces no contienen lo que dicen contener y realmente entonces no va a funcionar el extintor. Entonces, esta es una invitación inicial a cumplir con los requisitos generales de constituirse legalmente, afiliar a sus empleados y tener un sistema de seguridad, de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con lo que exige nuestra legislación colombiana. Se recomienda implementar un programa de vigilancia epidemiológica, solicitar a los proveedores las fichas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Los agentes extintores son productos químicos. Ustedes como empresas del sector deben manejar esas fichas de datos de seguridad. No solo tenerlas, sino saber cómo leerlas y capacitar a sus operarios en el manejo de la información contenida en estas fichas de seguridad. Entregar a los operarios los elementos de protección personal necesarios y exigir su uso. Insistimos, están trabajando con sustancias químicas. Esto requiere entonces que ustedes usen unos elementos de protección personal. Contar con procedimientos escritos de los procesos de mantenimiento y recarga de extintores portátiles, tener manual de funciones para cada cargo y un sistema de evaluación de desempeño de los trabajadores. Todas estas son recomendaciones para estos talleres. Adicionalmente, es muy importante que tengan en cuenta que todo taller de recarga y mantenimiento de extintores portátiles con HCFC 123 o con cualquier agente halogenado en realidad, debe tener un plan de gestión integral de residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque estos son residuos químicos que cuando ustedes los desechan se convierten en residuos peligrosos. Cuando la cantidad mensual de los residuos peligrosos generada sea superior a 10 kilogramos, el taller debe registrarse ante el IDEAM como generador de residuos o desechos peligrosos. Además, deberá revisar si es necesario contar con permisos de vertimientos u otros permisos ambientales. Entonces, esta es una invitación para que revisen esa parte también de cómo están manejando los productos químicos y cómo manejan sus residuos peligrosos y cumplamos con la legislación nacional al respecto. Hablemos brevemente de los requerimientos mínimos de infraestructura y de seguridad. Entonces, requisitos de ventilación, bien sea natural o mecánica, para prevenir acumulación de polvo y de productos químicos utilizados en los procesos. Requisitos de iluminación, el taller debe estar suficientemente iluminado de forma natural o artificial. Las instalaciones eléctricas, incluidas las de iluminación, deben cumplir con el RETIE, que es el Reglamento Técnico de las Instalaciones Eléctricas publicados por el Ministerio de Minas y Energía.
teniendo en cuenta el peligro de incendio por la presencia de productos químicos y también por mobiliario. En el almacenamiento, pues los extintores deben estar ubicados en sitios de fácil acceso, no se deben apilar en sitios altos. De esta manera se evita pues que haya caídas de estos extintores. Las sustancias químicas y los residuos peligrosos, para esto se debe cumplir, para el almacenamiento de estos se debe cumplir con los requisitos establecidos en las guías ambientales de almacenamiento y transporte por carretera de sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos, que fueron publicadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el año 2003. También las consiguen en la página web del Ministerio. Entonces, acá en estas fotografías quisiéramos pues mostrarles brevemente. La idea también es insistir en el orden y aseo. Las fotos de la parte superior pues muestran 2 talleres bastante bien ordenados, señalizados, con sus estanterías bien puestas, con marcados las diferentes zonas, uno es mucho más grande que el otro, y con sus, también con sus equipos, digamos, de medición, mientras que la foto de abajo que muestra, y les voy a comentar, esta ha sido la realidad de algunas empresas que visitamos y encontramos en el país. Entonces vemos, digamos, que no hay un orden y aseo, falta señalización, falta pues contar con las herramientas adecuadas. La invitación entonces es pues a tener nuestros lugares, nuestros talleres con toda la señalización adecuada, con las herramientas adecuadas y pues con un orden y aseo que permita trabajar sin peligros. En tema de capacitación de personal es muy importante que para las actividades de mantenimiento y recarga de estos extintores portátiles con HCFC 123 se recomienda que la capacitación al subpersonal incluya los siguientes aspectos: marco legal y normativa técnica aplicable. Pues, aquí estamos hablando de que el operario conozca acerca de la NTC 3808, la NTC 2885, conceptos básicos de seguridad industrial. También ustedes están manejando el tema de la presurización de los cilindros, deberían contar con los elementos de protección personal y además que su personal sepa manejar estos elementos, también estas herramientas para evitar los riesgos. Capacitación general en riesgo químico, normas y procedimientos operativos seguros, incluyendo servicios de mantenimiento y recarga de extintores. Para eso se recomienda que pues, los talleres tengan los manuales y sus procedimientos escritos. Identificación, manejo, almacenamiento, transporte de productos químicos y gases presurizados. Conceptos básicos, no estamos diciendo que avanzados, pero de química y física aplicable a los agentes extintores y agentes expelentes. Gestión ambiental, estándares y procedimientos y plan de manejo ambiental. Agentes extintores halogenados, su afectación a la capa de ozono y contribución al calentamiento global. Que tengan una capacitación práctica en el manejo de los equipos. Si tienen equipos para hacer pruebas hidrostáticas, algunos talleres cuentan con este tipo de equipos. Cómo se hace una despresurización de un cilindro, llenado, presurización, la operación de válvulas, cómo funcionan los indicadores de presión, pesas y balanzas, almacenamiento y disposición ambiental de residuos peligrosos. De acuerdo con la NTC 3808, es necesario realizar un reentrenamiento al personal de acuerdo con los requerimientos técnicos de cada taller, con una intensidad no inferior a 20 horas y como mínimo una vez al año. Esto está escrito en las normas técnicas. Entonces, si ustedes pues me van a decir, pero eso es un montón, o sea, esto no es tan fácil, que requiere entonces personal especializado, pues sí. La idea aquí es que trabajemos... Se está escuchando entrecortado. ¿Ahí me escuchan mejor? Aló. Adelante, Sí, sigue. Angélica. ¿Sí? ¿Soy yo? Sí, ¿Me están Claudia. escuchando bien? Sí, perfecto. Ok, gracias. Entonces continúo. La idea entonces aquí en este aspecto es, estamos trabajando con ANRASI justamente y con el SENA para, para poder lograr contar con un curso básico dirigido a las empresas de recarga y mantenimiento de extintores portátiles, en que se puedan incluir estos aspectos también basados en las dos normas técnicas, otra vez en la 2885 y en la 3808, para poder apoyar a los talleres. ¿Por qué? Porque sabemos que no es tan fácil. Realmente la idea es que se trata de ser conscientes de que se están manejando sustancias químicas, que produce un riesgo químico, que hay residuos peligrosos, que hay también riesgos por el manejo de gases a presión. Entonces, sí hay que tener una capacitación para
las empresas que hacen este tipo de mantenimiento y recarga de extintores portátiles. En eso se está trabajando, pues más adelante al final les podremos indicar con el RASI. La idea es que para el próximo año ya podamos contar de pronto con el primer curso básico de esto, con el SENA y con el RASI. Y ya les comentaron la semana pasada que en el comité 19 del ICONTEC pues se ha venido trabajando en la actualización de estas dos normas técnicas colombianas. En esta tabla quiero mostrarles una guía de las herramientas y equipos para la recarga y mantenimiento de los extintores portátiles. Esta tabla es tomada justamente de la NTC 3808. En esta tabla nosotros vemos que hay diferentes equipos de acuerdo con el tipo de extintor al que se le va a realizar esa inspección o mantenimiento o recarga. Es importante tener en cuenta que los equipos y herramientas de medición deben estar calibrados por un laboratorio que está acreditado en Colombia ante el Organismo Nacional de Acreditación, la ONAC, y con la periodicidad que se establezca en los manuales técnicos de estos equipos. Se requiere contar con las fichas técnicas y hojas de vida de cada uno de estos equipos, y si se requieren pruebas de hidrostáticas de cilindros de alta presión, debe haberse realizado también por entidades que estén acreditadas en Colombia para este propósito. Yo sé que algunos talleres de recarga de extintores hacen pruebas de baja presión, pruebas hidrostáticas, y eso está permitido, pero si son pruebas de alta presión deben ir a las empresas que están acreditadas para hacer esto, que no son muchas en Colombia para los cilindros de alta presión. Aquí, ¿qué es importante? Quiero hacer un zoom acá. Tienen, digamos, los diferentes tipos de equipos, y acá vamos a tener los diferentes tipos de agentes. Esta tabla está tomada de la NTC 3808, como les digo. Entonces, de acuerdo con el tipo de agente, si es polvo químico seco, agua a presión, espuma, polvo seco, agua pulverizada, químico húmedo, o agentes limpios como el HCFC 123 o CO2, pues se recomiendan unos diferentes tipos de herramientas. Para el HCFC 123, entonces, se recomienda pues contar con un regulador de presión de nitrógeno, argono CO2 debidamente mantenido, con sus manómetros de alta y baja calibrados por una organización debidamente acreditada, pues esto para todas las labores de presurización. Se recomienda contar con la balanza digital o análoga calibrada. Se recomienda contar con una prensa de sujeción para que cuando se hagan las labores de presurización del cilindro, pues no vaya a salir despedido como una bala. Se recomienda contar con, bueno, aquí con una prensa de sujeción o con un sistema de sujeción de los cilindros, que puede ser también lo que está acá abajo. Y en este sí, para los agentes limpios, el HCFC 123, tenemos que se recomiendan todas las que están acá, un sistema de aire, un compresor de aire para soplado y limpieza de los equipos, el juego de herramientas manuales acorde con los trabajos que se van a realizar, una bomba para pruebas hidrostáticas de baja presión, un sistema de secado interno de los cilindros, porque ya saben también que el agua pues, o la humedad puede contaminar el producto. Y es muy importante algo acá para los agentes halogenados, un sistema de llenado y vacío de agentes limpios. Para los agentes halogenados, y ya les leo dónde está en la norma o cómo dice en la norma, se requiere, y esa es la recomendación de la NFPA 10 y por lo tanto de la NTC 2885 y de la NTC 3808, se requiere contar con un sistema cerrado de recuperación y llenado de los extintores. La idea no es hacerlo manualmente. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo hacen manualmente, siempre hay una emisión a la atmósfera, y ya explicamos que estas sustancias afectan la capa de ozono también, o generan calentamiento global, o las dos. Bueno, ya pasamos aquí a la parte de documentación de procedimientos. Entonces, se recomienda pues documentar todos los procedimientos de inspección, mantenimiento y recarga de extintores portátiles de acuerdo con los requisitos establecidos en la NTC 2885, incluyendo al menos las siguientes actividades: procedimientos de inspección y ensayo de materias primas para la recarga y mantenimiento de los extintores, verificación de pruebas hidrostáticas, procesos de pruebas hidrostáticas, métodos de inspección, proceso de mantenimiento, proceso de recarga, métodos de aceptación, pruebas finales, criterios de rechazo y disposición final de los residuos. También se recomienda a los talleres diligenciar una lista de chequeo para registrar las actividades de inspección, mantenimiento, recarga
de extintores portátiles, la NTC 2885 cuenta con un anexo, una lista de chequeo muy completa en donde están todos estos pasos, todos estos procedimientos. Ustedes pueden consultar la NTC 2885 y tomar y elaborar sus propias listas de chequeo a partir de la norma. Aquí ya pasamos entonces a la parte de los procedimientos de inspección y mantenimiento, mantenimiento y recarga de los extintores portátiles. Como yo les he explicado, la cartilla está específicamente, digamos, enfocada hacia el mantenimiento y recarga de los extintores con HCFC 123. En general, todo esto se puede aplicar para los agentes halogenados. No necesariamente todo aplica para el polvo químico seco. Tengan cuidado, estos pasos y lo que se dispuso en la cartilla es específico para el 123, está enfocado al 123. Entonces, de acuerdo con la NTC 2885, los principales procesos y actividades que intervienen en el mantenimiento y recarga de los extintores portátiles con HCFC 123 son una recepción e inspección inicial, un almacenamiento inicial, un mantenimiento que puede ser un mantenimiento externo o un mantenimiento general. Si es un mantenimiento externo, es un mantenimiento mucho más sencillo. Si es un mantenimiento general, pues ya va a tener más pasos, incluidos despresurización, recuperación del 123, desarmado, revisión y mantenimiento de cada parte del extintor, rearmado, la recarga, la presurización, la prueba de hermeticidad y el terminado, un almacenamiento final y una entrega al cliente. Basado en esto, en la cartilla ustedes van a encontrar un diagrama de flujo. Esta es como un resumen de ese diagrama de flujo en donde les va a ayudar, digamos, a tener en cuenta los pasos a seguir. Entonces, ustedes tienen una recepción inicial del extintor. El primer paso es ver si se acepta el extintor o no. ¿Por qué? Porque si el extintor está en mal estado, entonces puede ser necesario condenarlo, puede que el cilindro ya no sea seguro y ustedes deberían saber eso. En ese caso, ustedes deberían condenar el extintor o se recomienda condenar el extintor y devolverlo al cliente. ¿Por qué devolverlo al cliente? Normalmente el taller no debería destruirlo porque el extintor es un activo del cliente, pero sí condenar el extintor para que no se pueda reutilizar. Si usted acepta el extintor, la idea es que entonces vaya al almacenamiento inicial y en el almacenamiento inicial, de acuerdo con la solicitud del cliente y con su inspección del cilindro, se decida si el tipo de mantenimiento es un mantenimiento externo únicamente o un mantenimiento general. Después de hacer el respectivo mantenimiento, pues se vaya al almacenamiento final y a la entrega al cliente. Es como el diagrama de flujo resumido de estas operaciones. Miremos entonces la recepción e inspección inicial. Aquí les quiero mostrar cómo se diseñó la cartilla. Entonces, para cada paso ustedes van a encontrar el título, van a encontrar como un paso principal, los pasos que componen esta actividad, esta operación, un punto, los puntos importantes, el cómo se debe hacer y la razón de por qué. Todo esto, vuelvo, insisto, es tomado de las dos NTC, de la 2885 y de la 3808. Entonces, para la recepción e inspección inicial, por ejemplo, vamos a tener el paso de recibir el extintor, registrar los datos del extintor y del cliente, y eso quiere decir que se debe llevar una hoja de vida de cada extintor. También el siguiente paso sería realizar la inspección inicial del extintor para detectar los daños y obstrucciones en sus partes y determinar el tipo de mantenimiento de recarga requerido. Pues esto depende de lo que el cliente diga que necesita, pero también de la experticia del operador y lo que ustedes revisen. Entonces van a tener ahí los diferentes pasos que se requieren para que puedan decidir la operación que se va a realizar. Adicionalmente, estos pasos van a encontrar para cada proceso unos puntos claves de diferentes procesos. Eso varía de acuerdo el proceso en el que nos encontremos. Por ejemplo, en este caso de recepción inicial, hay unos puntos claves de cuáles son las condiciones de condena del extintor. Entonces, aquí ustedes van a encontrar que se debe revisar las roscas, si las roscas del cilindro están gastadas o corroídas, o si existen reparaciones con soldadura al cilindro, o si hay corrosión que ha causado picaduras al cilindro, si ha estado expuesta a calor excesivo, o si presenta abolladuras. Y aquí explica las condiciones, todo esto, vuelvo, insisto, está en las normas, si, cuál es la profundidad o la dimensión de una abolladura que hace que un extintor deba ser condenado, y si se ha usado para cualquier fin diferente a la extinción de incendios. Entonces aquí se dan las recomendaciones para
que ustedes puedan aceptar o no el cilindro y proceder al mantenimiento. También van a encontrar algunas, digamos, gráficas ilustrativas de lo que están las tablas y todo esto pues nos va a remitir a las normas técnicas donde están los datos específicos. Una vez que ustedes han aceptado el cilindro, pues se va a un almacenamiento inicial, ¿cierto? Ese almacenamiento inicial igual tiene que tener unas condiciones. Entonces, ¿qué es importante? Lo que hablábamos de revisar las guías de almacenamiento de sustancias químicas para, pues, porque si tienen cilindros llenos, pero en este almacenamiento inicial podríamos tener tanto cilindros vacíos como cilindros llenos. Debemos implementar un sistema de identificación para separar los extintores de acuerdo con el servicio que se va a realizar, garantizar un ambiente libre de humedad, utilizar estantería anclada a la pared o piso. En algunas de las empresas que nosotros visitamos, les cuento que uno salía con la sensación de yo no sé cómo hacen para saber cuál cilindro está entrando y cuál cilindro está saliendo, porque los espacios eran muy pequeños, los espacios no estaban ordenados. Entonces, digamos que lo que se insiste aquí es en el tema de poder contar con orden que permita realizar las actividades también de una manera adecuada. Ya que una vez que ustedes han hecho el almacenamiento inicial, separado los cilindros, pues hay dos pasos, ¿cierto? Si se va al mantenimiento externo o si se va al mantenimiento general. En el caso del mantenimiento externo, los pasos son sencillos: limpieza del extintor, cambio de los elementos de seguridad, cambio de las etiquetas y completar la carga de 123 si se requiere. Aquí, y eso lo vieron la semana pasada, en la sesión de la semana pasada, de acuerdo con la NTC 2885, si ustedes van a mirar, hay para el tipo de extintor una frecuencia de mantenimiento interno y de la prueba hidrostática. Para los extintores de agente halogenado, el intervalo de mantenimiento interno es de 6 años y el intervalo de la prueba hidrostática es de 12 años. Esto está tomado en la NFPA 10 y está en la NTC 2885, como lo explicaba el ingeniero del ICONTEC, el ICONTEC la semana pasada, el Comité Técnico del ICONTEC. Entonces, no siempre es necesario para los extintores de agente halogenado hacer mantenimiento interno. Quiere decir que no siempre se debe destapar el extintor. Y queremos insistir en esto, ¿por qué? Porque en la medida en que un extintor que no sea necesario destaparlo no se abra, no se va a emitir ese agente extintor a la atmósfera. Entonces, cuando no sea necesario, pues no hay necesidad de abrirlo, siempre cumpliendo con las normas técnicas y con la legislación, pero tienen que tener en cuenta que no es necesario hacerlo todos los años. Ahora, aquí pues les recomendamos consultar bien con los expertos, tener claro los procedimientos. Esto es una guía. La idea es que en ese mantenimiento externo sí normalmente se hace el cambio de la manguera, la reposición del pasador de seguridad, la reposición de la etiqueta, y si es necesario, de acuerdo a la presión interna del cilindro, se puede hacer una recarga para, o sea, completar la carga del extintor sin remoción de la válvula. Pero ustedes van a decir, ¿cómo se hace eso? Para eso se requieren los equipos de recarga de extintores sellados, los sistemas cerrados. Esto es una muestra de alguno que se consigue en el mercado. En Colombia no se consiguen en Estados Unidos y en Europa esta clase de equipos, y dependen también, ustedes los consiguen de acuerdo con el tipo de agente halogenado. Pues lamentablemente en nuestro país no se hace así, se hace muy manual, pero lo ideal y de acuerdo con las normas técnicas es hacerlo con estos equipos que les permiten a ustedes hacer la recarga sin remoción de la válvula. Si se va ya a que el extintor requiere un mantenimiento general, ya es entonces más complicado, más complejo. Entonces, ya nos iríamos a que este diagrama de flujo de mantenimiento general sí tiene muchísimos más pasos. Vamos a empezar acá. Empezamos con la despresurización del cilindro, ¿cierto? Una de recuperación del HCFC 123. Ese HCFC 123 hay que decidir si está es de buena calidad, si no está contaminado con otras sustancias y si se puede reutilizar para volver a recargar el cilindro, o si es necesario enviarlo a una parte de aprovechamiento o disposición final que nos permita reutilizarlo de nuevo o que toque mandarlo a destrucción. Por eso también
los operarios deben estar capacitados para poder definir esta clase de cosas. Y también por el otro lado hay que hacer la inspección detallada del cilindro, ver si el cilindro sigue siendo apto, si no es apto condenarlo, y si sí es apto, pues hacer la verificación y mantenimiento de las partes mecánicas, la pintura, el rearmado del extintor, recargar con el HCFC 123, hacer la presurización, la prueba de hermeticidad y el terminado. Entonces realmente aquí vamos a pasar rápidamente por los diferentes pasos. Para la despresurización, pues se recomienda que exista una prensa de sujeción, se recomienda evitar la emisión del HCFC 123 al ambiente. Para la recuperación del 123 siempre se debería utilizar un sistema cerrado de recuperación. Y de aquí pasaríamos a, de acuerdo como esté ese HCFC 123, hacer reciclaje o regeneración, que sería filtrar, reciclaje sería filtrarlo en el mismo taller para reutilizarlo, regenerarlo sería enviarlo a un taller externo que pueda hacer la limpieza de este agente, o si se hace almacenamiento del agente para utilizarlo para reutilizarlo, o si se debe enviar a disposición final o destrucción. Los sistemas cerrados de recuperación de agentes halogenados están citados en la NFPA 10 y en la NTC 2885. Ustedes saben que es la adopción de la NFPA 10. Es un sistema para transferir agentes halogenados entre extintores, recipientes de suministros, contenedores de recarga y recuperación, de manera que ninguno de los agentes escape a la atmósfera. Para los agentes halogenados con un potencial de agotamiento de ozono superior a 0.2 debe ser listado. Ya en la semana pasada hubo una charla de UL sobre qué significa que un extintor esté listado. Eso aplica en general también para los equipos. Entonces debería estar listado por alguna empresa de certificadora de tercera parte para ser usado con estos agentes. El sistema de suministro, recarga y recuperación debe ser capaz de mantener el agente en un ambiente sellado hasta que sea reutilizado o vuelta al fabricante del agente. El sistema cerrado de recuperación posee un filtro para retirar impurezas y humedad y dispone de tuberías, válvulas reguladores y dispositivos de alivio de presión que permite hacer la transferencia, bien sea la recuperación o carga rápida y segura del agente extintor. Aquí insistimos en algo. En Colombia, como ya lo vimos, se está utilizando inapropiadamente el HCFC 149. ¿Qué pasa? Que si existe una duda de que el HCFC 123 recuperado no es puro, si usted cree que puede estar contaminado con 149, se debería informar al cliente de la necesidad de desechar ese agente, que se debe destruir y pues se debe proceder a recargar el extintor con un agente que esté puro, que no esté contaminado. Insistimos mucho en eso, pues porque en nuestro país se está dando esa coyuntura de utilizar el 149. Siguiendo con el mantenimiento general, una vez está recuperado el 123, digamos que se ha mandado a su proceso aparte para revisar si se puede reutilizar o no, se debe hacer una inspección detallada del cilindro, interna y externa, para rechazar o condenar si es necesario, o decir que está apto para continuar con el proceso y poder recargarlo. Es importante hacer un chequeo de todas las piezas mecánicas, revisar el recubrimiento epóxico interno. Se deben cambiar todas las partes que sea necesario cambiar, digamos como las valvulitas, los empaques, y se debe hacer pintura, verificar el estado de la pintura, y esta pintura se debe hacer en un sitio adecuado para pintar. En algunos casos hemos encontrado que se hace todo, digamos, en el mismo lugar, la recarga de 123, la recarga de polvo químico seco, la pintura, y si no hay espacios separados para hacer esto, pues se corre el riesgo de que haya una contaminación cruzada del agente extintor que va dentro del cilindro. Se debe hacer un rearmado de la válvula y sus componentes. Para el rearmado de la válvula y sus componentes, existe un diagrama, una secuencia de rearmado en la norma NTC 3808. Entonces, ustedes van a encontrar también en la guía los pasos principales y la referencia a la gráfica. Se pueden ir a la norma para ver cuáles son esas partes, diferentes partes que componen el extintor, y cuál es la secuencia para armarlo correctamente. Entonces se va a hacer el armado de la válvula, se debe hacer el rearmado del extintor también, entonces siguiendo los pasos que están en la norma.
se debe hacer la recarga del agente extintor por peso del producto con una báscula calibrada en un sistema cerrado, y se debe hacer la presurización del cilindro utilizando una jaula o guarda de seguridad para que no vayamos a tener riesgos de explosión del cilindro o de que salga disparado. Básicamente esos serían como los pasos principales acá. Después de eso, ya usted tiene el cilindro rearmado y debe hacerse la prueba de hermeticidad. Normalmente entonces se hace una prueba de inmersión, se revisa si existen fugas. Dependiendo también, aquí en la guía van a encontrar como puntos importantes, dependiendo dónde se encuentre la fuga. Si la fuga es en el cuerpo del cilindro, debe ser despresurizado inmediatamente y el cilindro debe ser condenado. Y si hay fugas en la válvula que se rosca su empaque, se deben corregir, realizar nuevamente el procedimiento, realizar nuevamente la prueba de fugas o prueba de hermeticidad, y pues si el cilindro pasa ya estaría listo. El terminado, que es toda la parte del etiquetado, los precintos de seguridad. Es importante, y encontramos también acá en la NTC 2885, que no se deben colocar etiquetas o rótulos en la parte delantera de los extintores para registrar inspecciones, mantenimientos o recargas. La idea, entendemos de las normas, es que en la parte delantera pues dice qué agente es, el uso, si es ABC tipo A o B o C, y las instrucciones de seguridad o de uso del extintor. Pero también hemos encontrado aquí que se colocan acá todas las etiquetas posibles. Entonces, la invitación es a que revisen bien la NTC 2885. Ahí está detallado qué debe ir en la etiqueta y cómo se colocan las etiquetas también. Finalmente, entonces, ya si se termina esta parte del mantenimiento, podemos pasar a un almacenamiento final del extintor y posteriormente una entrega al cliente. En ese almacenamiento final, las recomendaciones son similares a las del almacenamiento inicial, y aquí volvemos a insistir, pues tener muy claro los espacios que está entrando, que está saliendo, tener el lugar adecuado para almacenamiento, buenas estanterías que estén ancladas al piso, un lugar libre de humedad, con condiciones de ventilación y iluminación, básicamente. Y para la entrega al cliente, es importante tener en cuenta que se le debe explicar al cliente qué se realizó con el extintor y entregar al cliente las fichas de datos de seguridad y el certificado de análisis del HCFC 123 que está utilizando. Aquí nosotros hemos estado haciendo, digamos que campaña por otro lado con los usuarios finales para que les exijan a las empresas que hacen el mantenimiento y la recarga de los extintores que les entreguen ese certificado de análisis. Ese certificado de análisis de la sustancia se lo debe entregar a ustedes, a la empresa de mantenimiento y recarga, el proveedor. Y si la sustancia es importada, que es el caso de nuestro país, el importador tiene que entregarle eso a su distribuidor. O sea, la sustancia siempre lleva un certificado de análisis, eso pasa con todas las sustancias químicas. Si usted tiene todos sus documentos en regla, usted debería poder tener ese certificado y decirle a su cliente, mire, esos extintores que usted mandó a recargar, yo lo recargué con esta caneca HCFC 123 y este es el certificado de análisis de ese 123. ¿Por qué insistimos en esto? Porque como hay uso de otras sustancias que no son agentes extintores, como en algunos casos se mezcla el HCFC 123 con 141E, o en algunos casos incluso han llegado a recargar con 141E únicamente, entonces insistimos en que se entregue al cliente y que el cliente exija el certificado de análisis del 123 para estar seguros que es 123 puro, que es una sustancia apta. Ya ahí termina, digamos, lo que está en la cartilla sobre las buenas prácticas, y queremos mostrarles finalmente cómo se haría, o las recomendaciones de gestión ambiental de las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, en este caso, pues estos agentes extintores halogenados. Repasemos acá algo que ya vimos al principio de la charla, y es que nosotros en este sector podemos tener HCFCs o HFCs, hidrofluorofluorocarbonos o hidrofluorocarbonos, como agentes extintores. Los HCFCs tienen un bajo potencial de agotamiento de ozono y un alto potencial de calentamiento global. Los HFCs tienen un cero potencial de agotamiento de ozono,
pero tienen un alto potencial de calentamiento global. Estas sustancias botadoras de ozono y HFC son considerados como residuos peligrosos por el daño que causan al medio ambiente. Eso está incluido en el Decreto Único Ambiental. ¿Qué implica que sean residuos peligrosos? Lo primero es que no se deben liberar a la atmósfera, ni de los equipos o instalaciones, es decir, ni que usted abra o descargue un extintor a la atmósfera solo en los casos de emergencia y que vaya pues a apagar un fuego o necesite hacer uso del extintor, pero no durante el mantenimiento, no durante la recarga. Y se deben evitar las emisiones en los procesos de mantenimiento y recarga. Por eso la insistencia en que se debería usar un sistema cerrado de recuperación y recarga de estos agentes. Implica que el propietario de la instalación o el equipo que requiera deshacerse de una SAO no lo puede liberar a la atmósfera, de recuperar y buscar la alternativa más adecuada para su valorización, aprovechamiento o su disposición final. ¿Y en qué momento esa sustancia se convierte en un residuo peligroso? Cuando cumple con la definición de residuo, que dada por la regulación, por la reglamentación nacional, es un residuo desecho, es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se encuentre en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en un recipiente o depósito cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó o porque la legislación o normatividad vigente así lo estipula. Entonces, es importante, esto también lo van a encontrar en la cartilla, definir cuándo es residuo y cuándo es no residuo. Entonces, digamos que la gestión lo que busca primero es prevenir. Entonces, en la medida de lo posible, evitar la generación de estos residuos. ¿Cómo evitamos la generación de estos residuos? Primero, usando solo 123 puros sin mezclarlo con otras sustancias. Esto permitiría que lo podamos reutilizar cuando se van a hacer las recargas de los extintores, básicamente, porque mientras esté dentro del extintor y el extintor solo tenga que irse a mantenimiento externo o al mantenimiento interno, pero no, porque no ha sido descargado, ya pasaron los 6 años, pero no se ha mezclado con otras sustancias, pues no tiene por qué contaminarse y se podría reutilizar. Si ya es considerado un residuo, pues hay que hacer aprovechamiento o valorización de los materiales, que en este caso aquí estaría incluidos los procesos de reciclaje o regeneración, o se puede hacer aprovechamiento o valorización energética, que en este caso sería el tratamiento térmico o la incineración para destruir estas sustancias, y ya los residuos de ese tratamiento térmico, de esa incineración, pues se van a disposición final. Entonces, tenemos en prevención evitar la generación, que es limitar el uso de agentes extintores halogenados a aplicaciones donde se necesita un agente limpio para extinguir el fuego eficientemente sin daño para el equipo o áreas protegidos, o cuando el uso de agentes alternativos pueda causar riesgo para el personal en el área. Aquí queremos insistir en dos cosas. No está prohibido en Colombia utilizar el HCFC 123. No lo estamos prohibiendo y no estamos pidiendo que ustedes retiren los extintores de 123. No, los extintores de 123 que están funcionando se deben dejar ahí, quietos, y utilizarlos cuando se requiera de una emergencia o cuando terminen su vida útil. Pero no estamos diciendo que los retiren de uso. En el caso en que usted necesite un extintor nuevo, si es posible utilizar una sustancia que no sea un agente limpio, que no sea un agente halogenado, más bien, puedo mirar otras opciones. CO2, agua nebulizada desionizada, polvo químico seco. Eso no se lo podemos decir nosotros aquí cuál es la sustancia exacta, porque depende de su aplicación, depende del riesgo que usted tenga, de las sustancias combustibles que usted tenga. Ustedes necesitan la asesoría de un experto en extinción de incendios o de la ARL, por ejemplo, para definir qué tipo de extintor necesita en su empresa o oficina. Entonces depende de lo que usted necesite proteger y de esos materiales que tenga. Pero para los extintores nuevos sí recomendamos que revisen las opciones de que no sea un agente halogenado, pero hay aplicaciones como los data centers o equipos electrónicos, no sé, equipos biomédicos que tienen mucha electrónica también, que pueden requerir efectivamente que usted necesite un agente halogenado. Entonces, en esos casos, usted lo puede utilizar. Nosotros no estamos prohibiendo ese uso. Reducir en la fuente, se trata pues que durante los procedimientos de mantenimiento y recarga de extintores portátiles, contar con un sistema cerrado que permita la recuperación del agente extintor halogenado. Reutilizar
En la medida en que la calidad, las condiciones de pureza del HCFC 123 lo permitan, reutilizarlo. Aprovechamiento o valorización de materiales. El reciclaje y la regeneración son métodos estándar para el aprovechamiento y valorización de los agentes extintores, y ya podemos ver, ya les muestro de qué hablaríamos con reciclaje y regeneración. Y la idea sería poder utilizar ese agente sin tener que mandarlo a un tratamiento térmico. Ya si está contaminado, no sabemos, tiene mezcla de sustancias o por algún motivo el extintor se contaminó por dentro, está muy contaminado, pues debe ser recuperado, enviado a un tratamiento térmico, que en Colombia sería, hay una instalación para destrucción térmica de sustancias agotadoras y de HFC que está en este momento tramitando su licencia ambiental, y pues usted tendría que pagar la disposición final de ese residuo en ese horno incinerador, básicamente. Cuando hablamos del tema de recuperación, reciclaje y regeneración de los agentes halogenados, hay unas definiciones técnicas. Hablamos que recuperar es remover el agente extintor en cualquier condición del extintor o cilindro o del sistema, si estamos hablando de un sistema de inundación total, y almacenarlo en un recipiente externo, sin necesariamente procesarlo de ninguna manera. El agente recuperado puede perder su pureza por diferentes contaminantes como humedad, sólidos, nitrógeno o aire. Una vez que usted hace esa recuperación, ese agente podría reciclarse, que es limpiarlo pasándolo por filtros, básicamente, para reducir humedad y partículas y eliminar el nitrógeno a presión. En eso consiste la operación de reciclaje. Estas operaciones de reciclaje normalmente se podrían hacer en un taller bien equipado, sin ningún problema. Pero también puede hacerse el proceso de regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es volver a procesar el agente extintor a una pureza específica en las normas aplicables y utilizar un laboratorio certificado, que en este caso requiere un equipo de cromatografía para verificar la pureza. Una vez entonces se pasa por una máquina regeneradora, que es un equipo que le hace limpieza. Se requiere normalmente un cromatógrafo y otra serie de equipos de laboratorio para hacer unas pruebas que le den a usted un certificado de calidad de ese agente regenerado y volver a utilizar el agente para recargar extintores. En Colombia nosotros tenemos regeneración de gases refrigerantes. No contamos en este momento con cómo hacer regeneración de agentes extintores, solo de gases refrigerantes. El reciclaje sí se podría llegar a hacer en los talleres si ustedes cuentan con los sistemas cerrados para recuperación y recarga de los agentes halogenados. Bueno, aquí les dejo una tabla también, que esto va a quedar en las memorias porque aquí ya el tiempo se está agotando. Aquí se pueden verificar las calidades, los requerimientos de calidad para los agentes extintores halogenados. Esto es tomado de los informes del Comité de Halones y Sustitutos de Halones del Protocolo de Montreal. También lo consiguen, digamos así, por este nombre, HTOC, que es el Comité de los Halones. Tiene unos reportes muy interesantes que les recomendamos también consultar. Básicamente aquí la pureza de ese agente debe ser mínimo 99% y se mide con una prueba de cromatografía. También está el contenido de humedad, de acidez y de residuos y material suspendido que debe tener ese agente. Para finalizar entonces, ¿qué recomendaciones damos para la gestión ambiental de los extintores cargados? De los extintores portátiles cargados con HCFC 123. Entonces, la primera, la recuperación del 123 debe hacerse solamente usando sistemas cerrados de recuperación. El 123 recuperado se debe reutilizar solamente si no se observa evidencia de contaminación interna en el cilindro extintor. Se recomienda a los usuarios finales verificar que la empresa que hace el mantenimiento de los extintores portátiles con HCFC 123 cuente con un sistema cerrado para la recuperación de esta sustancia con el fin de evitar su emisión a la atmósfera. En Colombia, la disposición final del HCFC 123 contaminado debe realizarse mediante un gestor de residuos peligrosos debidamente licenciado y cumpliendo con la normatividad nacional de residuos peligrosos. No se deben realizar capacitaciones de manejo de extintores cargados con HCFC 123 ni permitir la descarga de estos para ser enviados a mantenimiento con el fin de evitar su emisión a la atmósfera. Y de acuerdo con las fechas establecidas en el programa de eliminación del consumo HCFC para el país, se recomienda buscar sustancias alternativas que permitan el reemplazo del HCFC 123 como agente extintor
En el mediano y largo plazo, insistimos en que no estamos pidiendo que saquen de uso los extintores de 123 que actualmente tengan en funcionamiento. Esos pueden dejarlos hasta el final de su vida útil, hasta que sea necesario utilizarlos. Estas alternativas pueden ser CO2, agua nebulizada, otros agentes limpios tipo HFC, dependiendo de la aplicación específica y del análisis de riesgos de incendios para cada empresa o entidad. Muy importante, el HCFC 123, que es conocido en Colombia popularmente como Solgaflam, que esto es una marca registrada, es una sustancia con bajo potencial de agotamiento de ozono y bajo potencial de calentamiento atmosférico si lo comparamos, por ejemplo, con el 149. Por lo tanto, nosotros en este momento no tenemos una prohibición del uso de esos extintores, no los vamos a prohibir, insistimos, no estamos pidiendo que los saquen, pueden utilizarlos, pero para los extintores nuevos les recomendamos ir mirando otras opciones. Sí se ha encontrado que se está utilizando HCFC 149 puro mezclado con 123. Este es una sustancia que no es un agente extintor, no se debe usar por ningún motivo como agente extintor. Se recomienda entonces a los usuarios finales que busquen empresas de manejo para su mantenimiento y recarga de extintores portátiles, pues empresas que realmente tengan las capacidades técnicas para hacerlo, que pidan el certificado de análisis del HCFC 123 que se está utilizando para recargar sus extintores como un medio para verificar la calidad de ese 123. Por último, ya para terminar, existe una red de recuperación, reciclaje y regeneración de refrigerantes en Colombia. Esta red podría ayudarnos a gestionar el HCFC 123. Si tienen HCFC 123 en su empresa almacenado que requiere disposición final, entonces les recomendamos dos cosas. Una, contactarse con el gestor de residuos peligrosos a través de esta red. En sus celulares después encuentran la app que se llama Red RIR o Gestione su Gas Refrigerante, y cuenta con 5 centros de regeneración y 20 centros de acopio en el país, o que nos escriban a la unidad técnica ozono, nos expliquen cuánto tienen, qué cantidad de agente extintor tienen, en qué cantidad tienen, para que nosotros podamos pues orientarlos, ayudarlos y orientarlos. En muchos casos vamos a tener que enviarlo, o ustedes tendrán que enviarlo a la gestión final, a la incineración, debido a que no se sabe si está contaminado con 149. Ese es un gran problema que tenemos, y ahí no tendríamos opción de reutilizarlo, tendríamos que mandarlo a disposición final. Les recomendamos entonces pues que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico, y muchas gracias por su atención. Angélica, muchas gracias por la presentación, muy interesante, muy buena. Muchísimas preguntas. Claudia aquí ya nos va a ayudar con eso. Voy a empezar aquí a bombardearte, Angélica. Pasito, por favor. ¿Pasito? No, ahí vamos, tranquila. Muchas gracias, como siempre, por tu presentación. Se nota el apasionamiento por el tema, entonces, mil gracias porque es muy completo. Vamos a empezar aquí porque eso me escriben por todas partes. Entonces aquí nos dicen, buenos días, tengo una consulta. ¿Cuál es la mejor opción para dar disposición final a la gente HCFC 123 que sea práctica, segura y económica? Ya que todo se ve muy viable a la opción de tratamiento térmico que está en proceso de certificación. Realmente, si usted está seguro que el 123 está puro, no recomendamos que lo mande a incineración, sino que se haga un proceso de filtrado para retirar humedad, partículas, y se reutilice como agente extintor. Pero si no está seguro, lamentablemente no tenemos una forma de saber si está mezclado con otras sustancias, no en pequeñas cantidades. Eso se podría hacer en un laboratorio químico a través de una cromatografía, pero eso no es barato, eso sale costoso. Entonces, si no está seguro que es HCFC 123 y tiene, digamos, una duda razonable que está mezclado con otras sustancias, la única opción es enviarlo a la incineración en este horno que en este momento está en proceso de licenciamiento.
Perfecto, bueno, por otra parte aquí nos dicen, si se realiza la recuperación del agente extintor y se está realizando el acopio, ¿cómo se debe gestionar para que este producto no quede en los hornos o no esté aún en los hornos? Entiendo un poco lo mismo, que sería cómo evitar que enviar la incineración. No sé si entiendo bien la pregunta. Eh, Insistimos, la única forma es que ustedes estén seguros de que están utilizando HCFC 123 puro, que puedan hacerle una trazabilidad a esos extintores para verificar que no hay mezcla con otro agente extintor. Si tienen grandes cantidades almacenadas ya digamos en un tanque grande, en una caneca grande, valdría la pena de pronto enviarlo a hacer una prueba con una cromatografía, pero eso es costoso. Y si hay duda de que está contaminado, lo único que podemos hacer es enviarlo a incineración. Perfecto, sí, sí, es como, decían, era como si todavía ellos lo tienen en acopio y no lo han enviado a los hornos, entonces me imagino que no saben es como que con qué entidades o cómo lo puedan manejar. Les recomendamos que nos escriban directamente a nosotros y nosotros les mandamos los datos a la unidad técnica Ozono, bien sea a mi correo, estaba, si quieren ya lo vuelvo a poner, para para orientarlos y darles los nombres de los gestores que están licenciados. En realidad, muchas empresas ya manejan un gestor de residuos peligrosos, pueden hacer la gestión con su gestor de residuos peligrosos. Ah, bueno, sí, sí, era como eso básicamente lo que nos quería como decir esa persona ahí. Otra pregunta, Angélica, dice, la ingeniera está explicando que Sorcaflan no es necesario retirarlo, pero este extintor cumple con NTC 2885. No entiendo la pregunta. Pues es que como tú dijiste, espérame que ahora se me perdió. Ay. Sí, o sea, ellos lo que quieren saber es si ese factor cumple con NTC. Sí, realmente el Solcaflan, no, el HCFC 123 sí está listado dentro de los agentes extintores. Por ejemplo, si ustedes van a la página de la EPA, está listado entre los agentes extintores. O sea, el 123 es un agente extintor. Lo que pasa mucho en otros países. En Colombia es básicamente el único que se utiliza así ampliamente como agente puro. En otros países se utilizan las mezclas del HCFC 123, las mezclas HCFCB, A, las que se conocen como alotrón, pero sí hace parte de los agentes extintores. Entonces, digamos que nosotros aquí no estamos recomendando retirarlo, recomendamos que se acerquen a un experto en extinción y revisen cuáles son sus riesgos y cuál es el mejor tipo de agente para los riesgos que usted tiene específicos en cada aplicación. Perfecto, Angélica. Aquí nos preguntan que si ya tenemos en Colombia alguna entidad autorizada para realizar la disposición final de HCFC 141B y 123. Tenemos una única instalación, un horno incinerador, que es el que está en este momento en proceso de licenciamiento. Ese podría, en general, hacer disposición de todos los HCFCs. Perfecto. Acá nos preguntan, ¿qué recomiendan para las prácticas que hacen las brigadas de emergencia con descargas de extintores? ¿Existe alguna legislación al respecto? Pues porque como eso es contaminante, me imagino yo. Sí, en ese caso, en algunas preguntas que le hicimos a la Dirección General de Bomberos, ellos mismos nos decían que no estaban recomendando hacer pruebas con casi ningún tipo de agente extintor, solo con agua. Pero digamos que nosotros, legislación específica al respecto que prohíba utilizar el HCFC 123 no tenemos, pero pues ya les explicamos todo el impacto ambiental, por lo tanto pues se recomienda que cuando ustedes hagan pruebas y capacitaciones utilicen el agente que tenga menos impacto tanto a la salud como al ambiente. Muy bien, Angélica. Acá otra persona nos dice, dijeron que la inspección interna del cilindro para extintor PQS se hace cada 6 años. ¿El PQS no se debe cambiar cada año en el mantenimiento? No, ahí sí aclaro que yo no hablé nunca de los de polvo químico seco, solo hablé de los de HCFC 123, que son los que se hace cada 6 años. Para la de PQS les recomiendo ir a la norma a revisar cuál es la frecuencia.
Por eso son importantes estos espacios, para que cuando las personas de pronto no toman como la idea completa, les quede bien interpretado. Gracias, Angélica. Dicen acá, muchas empresas en la revisión le colocan collarín de recarga cada año hasta que complete los años de servicio del Solcaflan. ¿Se haría en este caso para evitar abrir el extintor? La parte de en el rearmado del extintor, igual, como explicaba el ingeniero del ICONTEC, sí debe cumplir con la normatividad nacional de cambiar el collarín y cambiar el collarcito de color que eso, y de acuerdo con lo que le explicaba, que tiene un color y una forma para cada año, eso se debe cumplir. Sí, yo sé que Entonces, eso es también por el tema del año, para saber que es el año en que está sí, vigente. eso se debe cumplir. Ah, Eso se perfecto. debe cumplir. Angélica, nos preguntan aquí, y me parece importante esta pregunta, pues porque también yo diría que soy inocente en eso. ¿Los extintores se pueden recargar con un producto diferente al que inicialmente tenían cuando se adquirió? No, yo tengo entendido que nunca se debe hacer el cambio de un agente extintor, de lo que viene originalmente en un extintor. Dice, ¿cómo probamos que el extintor no funcionó en el momento de uso y quién lo recargó? Eso sí, yo creo que ya es de Difícil, práctica. sí, Eso ya, difícil. ya va desde el Es momento. bien, bien complicado. Realmente usted debería poder saber a quién le envió a hacer la recarga de acuerdo con toda la documentación que usted tenga de los extintores, porque los extintores en cada entidad deberían tener sus hojas de vida. Pero pues eso ya entra en el tema de una investigación, si no funcionó cuando usted lo necesitó. Bien, Angélica, aquí nos dicen, ¿desde cuándo comienza a regir o a poner en práctica para la recarga de extintores? Pues me imagino que toda la normativa que el ministerio está adelantando. Yo mostré una norma que es la norma por la cual se controlan las importaciones de los HCFCs en el país. Esa norma está vigente desde el 2017 y es la norma que yo les mostré por la cual se prohíbe la importación de 149 a partir del próximo año. Entonces, está vigente ya desde 2017, no va a cambiar, el 123 no le vamos a cambiar, digamos, tampoco las fechas, entonces el 123 se puede seguir importando. Lo que sí se me pasó a decir durante las charlas que estamos en este momento trabajando en una resolución que va a prohibir el uso de HCFC 141B como agente extintor, entre otros usos. Se van a prohibir algunos usos, ahora sí, no el tema del control de las importaciones, sino usos específicos de algunos HCFCs, y en este caso, teniendo en cuenta todo el trabajo que hemos realizado con el sector, con los bomberos, con los diferentes consultores, se va a prohibir el uso de HCFC 149 como agente extintor. Esperamos que esta norma esté saliendo para finales de este año y entrando en vigencia pues el próximo año.